Tenemos ya, sé que está en el DEC de Sin Censura, Ángel Mario García Guerra, magistrado del Poder Judicial del Estado de Nuevo León y que es, ya saben, pues sí, una persona que ha sido muy, primero, parte de esta familia Sin Censura. Segundo, pues todos conocemos su capacidad y todo, pero yo la verdad es que yo admiro más de una persona que sea buena persona. Y Ángel Mario García Guerra, para mí, fuera de sus capacidades, que todos la conocen, la verdad que para mí es una buena persona y eso lo hace mucho más valioso. Magistrado, ¿cómo está? Buenas tardes, me da gusto saludarlo de nueva cuenta. Buenos días, Paco, que de verdad que gusto coincidir y compartir el micrófono contigo. Soy tu admirador, te escucho todos los días. Cuando no te puedo escuchar en vivo, lo hago por la noche. De verdad es increíble tu capacidad, tu memoria, tu trabajo periodístico que has hecho por tantos años. Soy un gran admirador tuyo y estar aquí coincidiendo contigo me siento muy, muy agradecido. Y con esta audiencia tan especial que sigue a Vicente Serrano. Y bueno, yo creo que hoy es inevitable hablar de un tema desde hace días para acá, que son los abusos del poder por parte del presidente de Estados Unidos. No solo su conversación el día de ayer en esta reunión mundial de líderes en Davos, donde prácticamente reconoce que es un dictador. Y entonces la pregunta aquí es, ¿dónde están todos los que se oponen a las dictaduras? ¿Dónde está? Porque recordemos que una de las razones para ir a invadir militarmente a Venezuela, invadir la soberanía de un país y llevarse secuestrado a su presidente y ahora estarlo juzgando en Estados Unidos es porque era un dictador. Y yo quiero que hagamos una separación entre la dictadura con la invasión, porque son dos temas distintos. Podemos no estar de acuerdo con una dictadura, podemos estar totalmente en contra de un presidente de una nación, pero de eso a invadir una nación e imponer su ley por la fuerza y con las balas, como lo hizo Trump en contra de Maduro, yo creo que no lo podemos callar. No sé si recuerdas, Paco, en algún tiempo, allá cuando era presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo un comentario donde dijo que la UNAM se había derechizado y eso causó una polémica generalizada. Desplegados en los medios de comunicación, todos echaron las naguas en la cabeza, los académicos criticaron que se atreviera a hacer una aseveración de esa naturaleza. Pues yo creo que tenía toda la razón el expresidente López Obrador cuando hizo esa afirmación y tal vez se quedó corto. No solo se derechizó la UNAM, sino que creo, al menos es mi opinión, que lo mismo pasó con todas las universidades del país, al menos las universidades públicas. Fíjate, amenazó, y no es la primera vez que lo hace, pero amenazó ahora sí con micrófonos internacionales el día de ayer. Como que algo pasó con el micrófono del magistrado. En un momento seguramente regresará, pero sí prácticamente se congeló la imagen. Aquí lo detecté, sí, pero seguro ahora lo esperamos, pero sí. Perdón, ya regresó el magistrado. Sí, gracias, magistrado. Aquí estamos esperándolo. Te decía que yo creo que el presidente Obrador tuvo razón cuando dijo que se derechizó la UNAM y yo agregaría que todas las universidades públicas del país, porque no solo nadie se ha pronunciado con esto que está sucediendo. El día de ayer, allá con los micrófonos internacionales, amenazó con invadir con sus ejércitos a México. Y no es la primera vez que lo hace, lo ha venido diciendo de manera reiterada. Ha asegurado que se va a apoderar de Groenlandia y de otros países. Entonces, ¿dónde están los académicos de México? De todas las universidades
apoyando a la presidenta, apoyando a México. Olvidémonos si no les cae bien la presidenta, porque tienen todo el derecho los académicos de que estén de acuerdo con las políticas de la presidenta Claudia Sheinbaum o no lo estén, o que les caiga bien o que les caiga mal. Afortunadamente, vivimos en un país libre y hoy en día México es más libre incluso que Estados Unidos. Entonces, ¿dónde están los académicos de México pronunciándose públicamente en contra de todas estas declaraciones de este hombre que pretende convertirse no solo en el dictador de Estados Unidos, como ya lo ha amenazado, sino en el dictador del mundo completo? ¿Dónde están las voces de los organismos internacionales, como la ONU, por ejemplo, oponiéndose o por lo menos calificando de inaceptables las declaraciones que este presidente ha hecho? Y el problema, Paco, es que todos sabemos que tiene el poder económico, pero sobre todo el poder de las armas para hacer realidad todas sus amenazas, porque si se le pega la gana venir a invadir México, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros como mexicanos vamos a hacer? Con independencia de que muchos nos enlistaremos o nos ofreceremos a participar en el ejército para defender la patria, también sabemos que aquí hay un montón de mexicanos que están a favor de que invadan a México. Por eso, mi comentario el día de hoy no es a la oposición. Ya sabemos que ellos, ante la imposibilidad de regresar al poder a través de las urnas, creen, creo yo ingenuamente, que una invasión norteamericana los va a poner de nuevo en el poder. Parece que no pusieron sus barbas a remojar con el caso de Corina Machado, que se ofreció como tributo ante el gobierno de Estados Unidos con la esperanza de que la pusieran de presidenta sin las urnas, y resulta que no le funcionó. La utilizaron mientras pudieron o mientras fue necesaria y después la desecharon. Entonces, vamos a hacer a un lado a la oposición. No van a llegar al poder ni aún y que interviniera el presidente de Estados Unidos con su ejército en México. Los van a utilizar como los hacen siempre en ese país y los van a desechar. ¿Qué es lo que les interesa a los Estados Unidos? Todos los recursos naturales que tiene México. Que nomás por hablar de uno, el petróleo. Pero no es el único, hay muchas otras cosas más de este país que les interesan. Critican y tienen ya como que un eslogan, sobre todo la oposición. Y lo repiten tanto, Paco, que luego hay algunas personas que creen que es real. Narcogobierno dictatorial. Ni narcogobierno, ni dictatorial. Y si alguien sabe de este tema, de cómo creció el narcotráfico en México, eres tú, Paco. Tú eres un periodista que has hecho trabajos de investigación, que tienes libros documentados sobre ese tema, donde el fenómeno del consumo de drogas en Estados Unidos empezó desde hace muchos años y al cobijo de los gobiernos priistas. Después continuó con la intervención y la permisibilidad y, por supuesto, sociedad que tuvieron los gobiernos panistas. Entonces, ¿qué pretenden? Después de haber creado un monstruo de esta magnitud, como es el narcotráfico o el crimen organizado, alimentado por el propio gobierno, en el que también participaban las agencias de Estados Unidos, en el que también participaban los gobiernos de Estados Unidos. No olvidemos que es el gobierno de Estados Unidos el que les mandaba drogas a sus militares que estaban combatiendo en guerras en otros países. Entonces, pretenden que en 7 años de un gobierno distinto, de un gobierno de izquierda, se componga este monstruo de 1000 cabezas que es el narcotráfico. Por supuesto que no. Pero la presidenta nos informa cada mes los resultados que se tienen en materia de seguridad pública, y son resultados que no se habían visto históricamente con ningún gobierno de la oposición. Ahora la pregunta es, este hombre que se siente el rey del mundo,
¿qué está haciendo en su país? Primero, para evitar que las drogas lleguen a sus ciudadanos, porque las drogas tal vez pasan por la frontera terrestre o pasan por el mar, entran por vía marítima. Pero ¿cómo llegan a los consumidores? ¿Qué está haciendo el gobierno de Estados Unidos para evitar el consumo? ¿Qué está haciendo el gobierno de Estados Unidos para que sus jóvenes no deseen consumir este tipo de drogas? Tú sabes, Paco, que además de juzgador, también soy profesor universitario, la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y yo les digo a mis alumnos con mucha frecuencia, ¿por qué un niño no se toma una botella de ácido muriático? Porque sabe que se va a morir. Porque alguien le enseñó a ese niño que si se tomaba una botella de ácido muriático o cualquier otro veneno, se iba a morir. ¿Por qué no hacen el gobierno de Estados Unidos una campaña de esa magnitud con su población desde niños? Que sepan que consumir drogas los va a matar. Los va a matar tal vez de manera más lenta que un ácido, pero finalmente los va a matar. Y en el proceso va a matar a toda la familia, porque cuando hay un adicto en una familia, se enferma la familia completa. Entonces, quieren invadir México con el pretexto de evitar el narcotráfico. ¿Y qué está haciendo Estados Unidos en su propio país para evitar que las drogas lleguen a los consumidores y para evitar que haya tantos consumidores? Porque todos sabemos que el país donde más consumo de drogas hay es en Estados Unidos. ¿Y a qué se debe eso? A las políticas de sus gobiernos de derecha o de derecha extrema que han reducido a los seres humanos a números y le han sobrevalorado el dinero y las ganancias, porque al final de cuentas eso es el capital. Lo único que importa es las utilidades, el dinero, las cuestiones materiales, y los seres humanos pasan a segundo término. Sí, la realidad es que el magistrado tiene razón. Estados Unidos primero no hace nada, nada. Tiene censadas a 33,000 pandillas que negocian drogas y muchas de ellas son cárteles regionales. Ellos no manejan el término cárteles para no autoinculparse, pero tienen 33,000 pandillas censadas que negocian droga a nivel de cárteles. Tienen a militarizar la frontera y les entran droga. ¿Cómo le hacen? Tampoco tiene razón el magistrado. Hay campañas para evitar el consumo, para combatirlo, para combatir las adicciones. No hay programas. Y luego el otro tema que toca el magistrado real. Venezuela debe servirles de ejemplo, pero no les va a servir. Y no han visto que nunca en la historia de las invasiones, de los golpes de Estado promocionados u orquestados por la CIA, por el gobierno de Estados Unidos, llegan al gobierno aquellos que internamente promueven el golpe de Estado. Estados Unidos, Donald Trump en especial ya mostró que si alguien va a controlarlo él, y él sabe que la oposición mexicana es incapaz. Así que, magistrado, ¿tú cómo ves la situación con Estados Unidos? Fíjate, Paco, ¿O es interna? Sí, hay un tema bien interesante con relación al desafortunado asesinato, porque eso fue de una norteamericana ahí en la ciudad de Minnesota, Minneapolis, perdón, el estado de Minnesota, donde a una ciudadana común y corriente, a una ciudadana normal que no no representaba ningún peligro para el gobierno de Estados Unidos, pero además visiblemente anglosajona, porque ya sabemos que en Estados Unidos el tener apariencia latina o tener apariencia, piel morena, es motivo suficiente para que los persigan, pero en este caso se trataba de una mujer blanca anglosajona y de una manera despiadada, un agente del ICE le disparó 3 veces a la cabeza sin ninguna compasión. Y
hasta el día de hoy, yo tampoco he visto críticas de parte ni de los políticos o la oposición de México criticando a Donald Trump y a sus políticas por ese asesinato tan cobarde, pero tampoco he visto a los académicos, y hoy, particularmente hoy, quiero referirme a los académicos porque cuando el tema les conviene, se unen y hacen sus famosos abajofirmantes, pero siempre, Paco, lo hacen para criticar al gobierno en su momento de López Obrador o ahora al gobierno de la presidenta Claudia. Recordarás también un lamentable homicidio que hubo aquí en México de un alcalde de Uruapan, el alcalde Manso, que las investigaciones al día de hoy, indican que fueron obviamente los miembros de un cártel que opera ahí en ese estado, pero confabulados con el propio equipo que cuidaba al alcalde. ¿Te acuerdas cómo se le fueron a la Sí, yugular claro. a Morena, a la presidenta, al gobierno de México? Y no fue un día, fueron días y días y días. Bueno, hasta en Estados Unidos se pusieron el sombrero como una forma de protestar, tratando de convencer a la gente que quien estaba detrás de ese homicidio era Morena. Y después que se supo que Morena no tuvo nada que ver en ese tema, no fueron capaces de ofrecer una disculpa ni hacer ninguna aclaración. ¿Por qué? Aquí, en este caso de esta norteamericana, que también es una mujer que mataron, una mujer que además era madre de niños pequeños, ¿por qué no se fueron con esa furia, con esa ira los opositores al gobierno de México o los académicos o todos aquellos de la prensa tradicional que en su momento, yo creo, no quiero echar mentiras, pero creo que fue más de una semana donde estuvieron duro y dale con la lamentable muerte del exalcalde de Uruapan? ¿Por qué no fue lo mismo en este caso cuando aquí sí fue evidente con video que todos vimos, donde fue alguien del gobierno de Donald Trump que asesinó cobardemente a una ciudadana y no pasa nada? No hay quejas, no hay lamentos, no hay protestas, y me refiero a los mexicanos. Yo sé que en Estados Unidos y particularmente en esa ciudad hasta el día de hoy siguen las protestas por esto que pasó y por todos los abusos que siguen cometiendo los miembros de este ejército llamado ICE. Pero hay que destacar la hipocresía, primero, de los opositores al gobierno de México, de los académicos que no se pronuncian, que no dicen nada, que no sacan los abajofirmantes, y también, por supuesto, de los partidos políticos. Sí, la verdad es que tiene razón el magistrado. No solo los académicos se enmudecieron y se derechizaron. Yo estoy convencido, como dice el magistrado, que están esperando también ellos un salvador y ven en un tipo que además está, no quiero decir la palabra demente, pero sí que está lunático y que se ha erigido como el nuevo dictador del mundo, el emperador del mundo, y que ha matado a todas las instituciones. Este Consejo de Paz prácticamente es la sepultura de la ONU, ¿cierto, magistrado? Así es, y todos los organismos internacionales y todos los tratados internacionales pasaron a ser letra muerta. Podemos romperlos, quemarlos, tirarlos a la basura, porque todas las reglas de derecho internacional que habíamos conocido, al menos de la Segunda Guerra Mundial para acá, quedó en la nada con todos los abusos que han venido haciendo hoy en día Estados Unidos. Pero no es la primera vez. Ya han sucedido casos anteriormente similares, como pasó con Rusia, como pasó con los en Gaza, vaya, con los árabes, y como pasó incluso con el gobierno de México hace 1 o 2 años, cuando invadieron la Embajada de México en Ecuador, y tampoco hubo ninguna consecuencia. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos viviendo? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y cuándo la gente que
que no apoya al gobierno actual de México, ¿cuándo van a empezar a pensar como mexicanos y apoyar a México, insisto, con independencia de que pertenezcan o no a un partido político? Creo que México está por encima de cualquier ideología partidista o de cualquier ideología de política de gobierno. Y yo no veo esa solidaridad de muchos mexicanos para con nuestro país. Yo les voy a decir lo que yo creo de esa derecha, incluidos los académicos. Estoy convencido de que ellos van a ir a ofertarle, si no es que ya lo hicieron, la presidencia de la República a Donald Trump, como en su momento trajeron a Maximiliano con otros nombres, pero son los mismos, incluidos los académicos, que han guardado, como dice el magistrado, un silencio muy sospechoso. Pero magistrado, ¿con qué nos dejas? ¿Con qué reflexiones? Yo te agradezco a nombre mío personal, a nombre de Vicente, Ceci, de esta familia sin censura, que por cierto, te estaban esperando, magistrado. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de participar. Y yo quisiera hacer, pues no sé, una reflexión que motivara a que todos los mexicanos nos sintiéramos realmente mexicanos, que olvidáramos nuestros intereses personales, que es válido tenerlos, y que nos pongamos a pensar en que formamos parte de un país que además es un país hermoso, que además es un país con una historia bellísima, y que nos dejemos de estar peleando entre nosotros y que nos enfoquemos en apoyar a quien hoy en día, gracias a un proceso democrático e histórico, nos representa a todas y todos los mexicanos apoyando a la presidenta, porque no podemos de ninguna manera menospreciar la gran labor que ha hecho, particularmente en este tema de los ataques, un día sí y otro también, del presidente de Estados Unidos. Pues, magistrado, ¿a dónde más te podemos seguir? Yo tengo mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok. Me pueden buscar como Ángel Mario García o doctor Ángel Mario García Guerra. No siempre contesto de inmediato, pero procuro darme tiempo por las noches de responder los mensajes que me envían. Magistrado, yo te dejo un abrazo grande de veras, y además de Año Nuevo también, aprovechando Navidades, Año Nuevo, te agradezco mucho a mi nombre, pero a nombre de esta familia sin censura, que de pronto nos hace falta mucha orientación. Magistrado, muchas gracias como siempre, de veras, y nos vemos la próxima, espero que pronto. Gracias, abrazos también. Pues el magistrado se va, yo les agradezco que me hayan acompañado a nombre de Vicente.